Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bueno, me alegro. Pues nada, como sabéis, yo normalmente suelo ser muy breve cuando me toca compartir, así que por favor prestar mucha atención, porque a través del mensaje que traigo esta mañana, a través de este sermón, no pretendo introducir una nueva moral cristiana. Cristo no lo hizo. Cristo no vino a predicar una nueva moral. Muchas veces Él dijo, como está escrito. Así que, como está escrito, me quiero centrar esta mañana en la regla de oro, por decirlo de alguna manera, de Jesús. Una que menciona en Mateo capítulo 7, y quiero que leamos el verso 12, aunque voy a ir desarrollando el capítulo 7. Y dice el versículo 12, haz a otros todo lo que quieras que te hagan a ti. En esto se resume las enseñanzas de la ley y de los profetas. Este es el resumen de lo que todos, en el fondo, sabemos que es lo correcto. Pero en mi caso, por ejemplo, observando mi propia vida, entiendo que necesito recordar aquellas enseñanzas y principios cristianos que constantemente, por cualquier circunstancia, parece que estoy dispuesto a ignorar, a pasar por alto, para dejarme llevar muchas veces por mi propio instinto y percepción de la realidad. Porque si pusiera más en práctica el haz a los demás lo que quieres que hagan por ti, si esto fuese más latente en mi propia vida, si esto lo llevara a cabo sin prejuicio alguno, probablemente yo, como otros que se hacen llamar cristianos, encontraríamos la solución a muchos de nuestros problemas sociales en general. Porque sí, por muy difícil y decepcionante que parezca, os tengo que decir algo muy fuerte. Debo admitir que no soy perfecto. Y por lo tanto, necesito recordar, y os quiero hacer recordar en esta mañana, por si hay algún despistado por ahí, al igual que yo, este gran consejo de antaño. Pero para entenderlo mejor, de forma más completa, hay que ver la introducción que antecede a hagamos a los demás las cosas que queremos que también hagan con nosotros. Y voy a leer la versión de la palabra, Mateo 7, y a partir del versículo 1 dice: no juzguéis a nadie para que Dios no os juzgue a vosotros. Porque del mismo modo que juzguéis a los demás, os juzgará Dios a vosotros. Y os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. ¿Por qué miras la brizna, o sea, la mota, la paja, la basurilla que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo podrás decirle a tu hermano, deja que te saque la brizna que tienes en el ojo, cuando tú tienes en el tuyo un tronco? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Y sabéis, en el Evangelio de Lucas, Jesús, por medio de una ilustración, haciendo referencia a esta misma cita, hace la siguiente pregunta: ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Interesante, ¿no? Y se hace necesario recordar esto porque somos tan superficiales
que juzgamos por lo que vemos. Nos dejamos llevar por el resultado de las cosas. Y sabéis, Dios juzga conforme a lo que no se ve, a la motivación del corazón, aún así sin el resultado. A Dios no le hace falta el resultado para ver lo que llevamos dentro. Es por eso que Jesús, trayendo ya lo escrito en su famoso Sermón de la Montaña, nos dice: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pero si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra su hermano tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte al otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado al fuego del infierno. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero yo les aseguro ahora que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Muchas veces nuestros actos pueden parecer nobles, buenos, caritativos, compasivos, humanos y hasta espirituales a los ojos de los demás. Pero, ¿qué de la intención del corazón? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por orgullo? ¿Por tener protagonismo? ¿Una recompensa? ¿Distinción? ¿Ganancia? ¿Admiración? ¿Satisfacción? ¿Muchos likes? ¿O lo hacemos por competitividad, por soberbia o por cualquier otra motivación incorrecta? Eso que muchas veces no vemos, Dios lo ve y juzga conforme a la intención de nuestro corazón antes del resultado. Lo cierto es que Dios no nos prohíbe que juzguemos las acciones buenas o malas. Las Escrituras nos enseñan que tenemos que discernir, juzgar, analizar, reflexionar sobre las cosas que nos rodean. Pero antes de ejercer dicha labor, debemos juzgarnos a nosotros mismos y juzgar nuestros propios pensamientos y actos. Porque el caso es que si somos duros en nuestro juicio hacia los demás, seremos conocidos como personas severas. Y es interesante, porque si estamos entendiendo bien lo que nos dice el texto, vemos que en el ejercicio de nuestro juicio, sembramos juicio para nosotros. O sea, en la posición de juez que tenemos para deliberar, considerar y pensar acerca de las cosas y los asuntos y las acciones de los demás, estamos ejerciendo poder sobre nuestra propia sentencia. No podemos ser jueces sin base y sin fundamento, pero no tanto sobre los asuntos de los demás, sino sobre los nuestros propios. No debemos juzgar a los demás bajo el desconocimiento de las intenciones, prejuicios, condiciones y experiencias internas y profundas con el sentido de condenarlos. No sabemos ni comprendemos por qué muchas personas piensan y actúan de cierta manera. No conocemos lo que hay en su corazón y en su mente. Y Jesús nos advierte que seremos juzgados estricta y rigurosamente por Dios de manera similar con la que nosotros lo hacemos hacia los demás. Porque lo que se siembra, se recoge. Cristo vino a recordarnos y a enseñarnos no solo lo que tenemos que saber y creer, sino lo que tenemos que hacer para con Dios y para con los hombres y mujeres en general.
Esto no solo con los que comparten nuestras ideologías religiosas, sociales o políticas, sino para con todos aquellos con los que nos relacionamos. Dos ejemplos muy prácticos. Hay que seguir amando a Juan a pesar de que sea partidario de Vox. Nos toca amar a Lidia a pesar de que sea una funcionaria estirada. El problema, iglesia, es que muchas veces los valores cristianos paradójicamente entran en desuso por los mismos cristianos. O sea, los principios de la fe no se usan dentro de la fe. Hablamos de un vacío espiritual en la sociedad, pero es que como seguidores de Cristo, o sea, como cristianos, estamos tan llenos de todo y tan poquito y nada tenemos de Él. Y aún así, con esa actitud, no nos cuesta juzgar a las personas que buscando llenar ese vacío abrazan dogmas morales establecidos por este sistema, intentando dar sentido a sus propias vidas. Pero insisto, el problema es que muchas veces, como cristianos, somos promotores de este vacío espiritual. Como apuntó C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, hablando precisamente de la moral social, dijo: no llegaremos nunca a conseguir una sociedad cristiana hasta que la mayoría de nosotros lo desee de verdad. Y no lo desearemos de verdad hasta que no nos hagamos totalmente cristianos. Y yo podría repetir: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti hasta que me salgan canas verdes, pero no podré realmente llevarlo a cabo hasta que no ame a mi prójimo como a mí mismo. Y no puedo aprender a amar a mi prójimo como a mí mismo hasta que no aprenda a amar a Dios. Y no puedo amar a Dios salvo aprendiendo a obedecerle. Y he aquí la gravedad del asunto. Somos religiosos y nuestra fe se ve limitada por nuestra falta de compromiso, conocimiento y relación con Dios. Muchos cristianos, entre los cuales me veo en ocasiones, tenemos que saber que un tweet o un post del Instagram no es el evangelio. Que un tipo, un sistema que manipula las emociones por medio de las redes no es Dios ni es profeta. Porque a causa del fanatismo dañino que tenemos a las redes sociales, los cristianos sumamos al vacío espiritual que nos rodea y a los nuevos dogmas que se establecen cada vez más. Y esto es una realidad. Y resulta complicado verlo cuando estamos tan inmersos en tantos debates mundanos y sentimentaloides a través de nuestras pantallas. Jano García, un historiador y economista valenciano de nuestra actualidad, señala en su libro El rebaño lo siguiente: mientras usted se encuentra enganchado a su teléfono móvil, rastreando información entre las diferentes redes sociales, su mente se apaga, convirtiéndose en un ciudadano obediente y sumiso que desea todo gobernante. Con esto en mente, retomo la pregunta de Jesús: ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿Por qué miramos la basurilla que tiene nuestro prójimo en el ojo y no nos fijamos en el tronco que tenemos en el nuestro propio? ¿Cómo es que nos atrevemos a decirle a la gente: ven, deja que te enseñe, que te señale, que te juzgue y que saque la paja que tienes en el ojo, cuando no vemos el tronco que tenemos en el nuestro? Claramente, con este ejemplo, Jesús nos está ilustrando de forma irónica y humorística a la vez la desfachatez
de nuestra religiosidad y pecado. Fue lo mismo que pasó con los líderes religiosos cuando llevaron ante él la mujer sorprendida en adulterio. Ella ciertamente había pecado, pero el pecado de ellos era mucho peor. Es por eso que Jesús los expuso y los dejó en evidencia al decirles: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juzguémonos a nosotros mismos, juzguemos nuestros pensamientos y actos y valoremos si estamos ciegos en nuestras propias faltas y en nuestro intento de corregir y juzgar a los demás. Porque puede que tengamos la misma o tal vez mayor culpa que merecen nuestros acusados. Y sabéis, según el texto, ¿cómo llama Jesús a esta actitud? Jesús llama a estas personas hipócritas. ¿Queréis saber qué dice Jesús acerca de los hipócritas? Mateo 23 nos señala algunas cosas y dice que obviamente no son ejemplo, pues los hipócritas no hacen lo que enseñan, que aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga, que todo lo que hacen lo hacen para aparentar, que se exaltan a sí mismos y sin embargo estos serán humillados, que a estos les espera aflicción, que cierran la puerta del reino de los cielos en la cara de la gente, pero no entran ni tampoco dejan que entren los demás, que son capaces de cruzar mar y tierra para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ellos mismos, que son guías ciegos y tontos. Insiste que son ciegos, tontos, que pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Jesús recalca nuevamente que son guías ciegos que cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero que se tragan un camello, que están tan sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de exuberancias, que son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Que por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Y dice que son serpientes, hijos de víboras, y que no escaparán del juicio del infierno. Os aseguro que yo no quiero esta actitud en mi vida. Por eso, como decía, necesito observar mi propia vida, la incoherencia de mi fe y el efecto que esto produce en mi entorno, entendiendo que necesito recordar las enseñanzas y principios cristianos que constantemente, por cualquier circunstancia, pretendo ignorar y pasar por alto, para dejarme llevar por mi propio instinto religioso y mi propia percepción incompleta de la realidad que me rodea. Porque volviendo a hacer referencia al Sermón de la Montaña, Jesús dijo: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás, mirad lo que dice, así los demás verán y alabarán a Dios.
al Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Sabéis? Es muy fácil juzgar a la gente de nuestro contexto por su ideología y moral, culpando solamente a los demonios del caos de este mundo, evadiendo nuestra responsabilidad y compromiso con Dios. Es muy fácil seguir sumergido en la corriente de este sistema que nos manipula y nos condiciona, pensando que los problemas de este mundo se solucionan a través de una pantalla, de un dispositivo móvil, evadiendo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio en pos del Evangelio vivo y activo. Es por eso que he querido compartir este sermón, porque si hay alguien igual que yo, examinémonos. No es tarde, porque si seguimos leyendo Mateo 7, el verso 7 dice: pedid y Dios os atenderá, buscad y encontraréis, llamad y Dios os abrirá la puerta. Pues todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama Dios le abre la puerta. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos se las dará también a quienes se las pidan? Y es curioso porque justamente la bondad, la gracia, la misericordia de Dios encarnada para con nosotros, o sea, Cristo, es quien está pronunciando estas palabras. Fue quien pronunció estas palabras. Pero fijaos que dijo vuestro Padre. Curioso, no dijo mi Padre, sino vuestro Padre. Porque si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Escucharme, las bendiciones del cielo no se nos podrán negar. Y esto es gracias a la obra de la misericordia de Dios para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Porque Jesús, como juez, como sacerdote, como rey y Señor, delante de su Padre, no nos acusa. No nos acusa. Al contrario, nos defiende. ¿Sabéis quién es el acusador? Satanás. Y este está derrotado. Y sí, Jesús nos juzgará, pero al final de los tiempos, ahora mismo, mientras estoy aquí sermoneando, nuestro Mesías intercede y te defiende, me defiende, nos defiende. Por eso es que Cristo, como el restaurador de vidas, dice: haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. En esto se resumen las enseñanzas de la ley y de los profetas. Porque no sé si lo veis, pero en esta regla de oro está implícita la obra de Jesús, lo que vamos a conmemorar aquí en un rato. Es el recordatorio que nos lleva de regreso a la justicia de Dios en la cruz, donde el juicio divino irrumpió en nuestra realidad, no quedándose en palabras, sino que fue un hombre, fue una vida, fue un humano, pero también fue una muerte. Cristo lo hizo sin basurilla en su propio ojo. Y aunque nosotros muchas veces llevamos un tronco en el nuestro, y en mi caso a veces llevo el Amazonas completo, aún así, Cristo lo hizo todo por todos, sin distinción entre el amigo y el enemigo, entre el hombre y la mujer, entre malos y menos malos.
aún por aquellos que bajo nuestra percepción podemos considerar indignos. Aunque yo pregunto, ¿quién no lo es? ¿Quién no lo es? Por eso, en medio de todo dogma social que pretende llenar ese vacío espiritual con hipermoralismos, como por ejemplo el feminismo extremo, afrofeminismo, economía verde, ecología verde, patriarcado, micromachismo, brecha salarial, opresión, discriminación, veganismo, indigenismo, diversidad, animalismo, vegetarianismo, inclusión social, lenguaje inclusivo, conciencia de clase, indignación, empoderamiento, constructo social, sin papeles, sin género, cisgénero, racialización, reasignación, antiespecismo, heteronormatividad, transfobia, resiliencia, identidad sexual, teoría queer, transhumanismo, altermundialismo, reconstrucción postcolonial, sentimiento colectivo, economía con perspectiva de género, xerofobia, ecologismo capitalista, fabricación sostenible, minorías sexuales, migrantes, ideología de género, negacionistas y muchas cosas más que nos asfixian socialmente. A pesar de todo esto, el reto para los que queremos ser verdaderamente cristianos es amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos maltratan, para así evidenciar que somos como el Padre bondadoso que está en el cielo, porque Él es quien hace que salga el sol sobre buenos y malos. Él es el que hace que la lluvia caiga para el bien de los que le obedecen y los que no. Porque así, de alguna manera, si solo estamos con nuestros amigos, ¿qué hacemos de extraordinario? ¿Qué damos de gracia? Actuemos sin prejuicios, de ningún tipo, asumiendo la posición de Cristo, el cual fue más allá de cualquier alternativa ideológica, política, social y religiosa. Recordemos que Jesús abrazó al leproso, comió con los traidores publicanos, convivió con los despreciados samaritanos, se juntó con los terroristas celotes, fue amigo de las prostitutas, dialogó con los corruptos sacerdotes, sirvió a sus opresores romanos, integró en su ministerio a las mujeres, se ganó la admiración de los fariseos, trató al pobre con la misma dignidad que al rico, reconcilió e integró a los distintos grupos con Dios y entre ellos mismos. Ese es el ejemplo de Cristo. Como dije al principio, y para ir terminando, de verdad, a través de este sermón no pretendía introducir una nueva moral cristiana, sino que quería recordar aquello que ya está escrito. Haz a los demás lo que quieres que hagan por ti. Y me gustaría, antes de terminar, que por favor reflexionáramos un momento, porque no sé si es tu caso o solamente soy yo, pero no quiero acabar este tiempo y mucho menos pasar a conmemorar los símbolos sin la oportunidad de meditar ante Dios y pedirle que rompa nuestro espíritu, que rompa nuestros juicios, que rompa nuestros velos, que rompa nuestras reglas y que nos muestre que detrás de esta loca realidad, Jesús es el resumen de las enseñanzas y de los profetas. Que seamos llenos de Cristo, llenos de su Espíritu. Amén.